Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 37. Amén. Amén. Y vamos a leer de la forma acostumbrada. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se sacará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Déjate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Recibirás tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Amén. Vamos a leer hasta Amén. el verso. Pueden sentarse. Amén. Esta mañana vamos a hablar de algo que todo el mundo, estoy seguro que todo el mundo ha sentido o está sintiendo, y es preocupación. La preocupación es algo que le acontece al ser humano, porque a diferencia de los animales, el ser humano tiene la capacidad de discernir y de ponerse a pensar en el futuro. Yo me estaba viendo con mi hijo Efraín un documental de tigres. El tigre se levanta, caza, come y se duerme, y ya. El tigre no se preocupa de nada más. Pero el ser humano se levanta y sobre todo los lunes se pone a pensar y a preocuparse mucho de lo que ha de ser la semana. Y esta preocupación, cuando uno se entrega a la preocupación, a Dios le duele en cierto sentido, y ya vamos a ver por qué. Pero todo esto tiene una raíz, y es que nosotros estamos en guerra, en una guerra espiritual, una guerra que no vemos con nuestros ojos, pero la guerra se lucha muchas veces en nuestra mente. El enemigo intenta con todas sus fuerzas derribar la mente de los hijos de Dios, y no solo de los hijos de Dios, sino de aquellos que ya tienen su poder y aún así los sigue oprimiendo, porque nuestro enemigo es el enemigo más malo que existe. Es un señor que no se preocupa por sus siervos, es el peor jefe del mundo, porque aún a los que tienen sus manos los sigue oprimiendo y oprimiendo. Y el diablo nos juega en la mente o lucha en nuestra mente con un arma muy fuerte, y es esa, la de la preocupación, y lo hace a través de personas, de circunstancias difíciles, incluso de problemas inventados, porque el diablo lo único que quiere es que usted aleje su mirada del Señor Jesús, y una de esas armas que usa es la preocupación, la angustia frente a los problemas. En Efesios 6:12 dice que nosotros no peleamos contra carne y sangre. El problema es espiritual, y ese gran adversario sabe muy bien a usted qué le preocupa más. Él ha estudiado al ser humano desde el inicio de la creación. El diablo sabe qué le gusta al hombre, qué no le gusta al hombre, y con eso trabaja suficiente para poder a nosotros hacernos tambalear. Y nosotros, cuando somos hijos de Dios, cuando nos hemos convertido y hemos confiado en nuestro Dios, no es el fin de nuestras preocupaciones. Es más, pueden aumentarse, porque como alguien dijo una vez muy sabiamente, que si uno no se ha encontrado
frente es porque van en el mismo sentido. Pero cuando usted va en contra de lo que el diablo quiere, usted se le encuentra en esa grande batalla. Y si el diablo tuvo la audacidad de tentar a Jesús, de buscar preocuparlo, porque le dijo, ojo que en Jerusalén lo van a matar. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. El diablo tuvo esa audacidad y no crea que usted va a ser exento de eso. El diablo usted lo va a atacar en su mente, en su corazón, lo va a intentar llenar de angustia. Pero en este salmo, hermanos, vamos a ver cuál es ese remedio para la preocupación, para la angustia que usted puede estar sintiendo en este momento. Y antes de arrancar, quiero que leamos Job 4, 14:1 para que vean lo que el sabio Job dijo acerca del ser humano. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y habido de sinsabores. Pareciera que así fuera la vida, llena de sinsabores, pero con Dios, con Cristo Jesús, todo eso se puede disipar. Estamos en este mundo fracturado por el pecado y todos padeceremos de una forma o de otra. Pero este salmo arranca con un mandamiento que es difícil de cumplir si usted no hace lo que luego el salmo dice que usted debe hacer para cumplirlo. Porque recuerda una cosa, hermano, detrás de cada mandamiento de Dios hay una promesa implícita, porque Dios nunca va a dejar a sus hijos solos. Dios provee tanto el mandamiento como la bendición para cumplir el mandamiento, porque Dios es un Dios bueno. Y el mandamiento arranca es: no te impacientes. No te impacientes. Así arranca el salmo. Y muchas cosas nos afectan, muchas cosas nos quitan el sueño, seamos quienes seamos. El rico se preocupa porque tiene mucho y se lo pueden quitar. El pobre se preocupa porque no tiene. El joven se preocupa porque enfrenta un futuro incierto. El viejo se preocupa porque le queda poco tiempo. Y así cada uno se preocupa y se preocupa. Pero con Cristo Jesús todo eso se puede disipar. No te impacientes, arranca diciendo el salmo. Jesús sabe esto y constantemente advirtió sobre la preocupación. Y vamos a ver 4 cosas, o mejor, voy a dividirlas en 6, pero en 2 secciones que van a ser muy rápidas, no se preocupe, hermano. Y es, primero, lo que el Señor nos enseñó sobre la preocupación, es que el preocuparse es inútil. Jesús dijo, vamos a Mateo 6:27. Amén. Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Preocuparse no soluciona el problema. Preocuparse no aligera la carga. Preocuparse no seca ni una lágrima. La preocupación es inútil. Y no solamente es inútil, es dañina. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se entrega totalmente a la preocupación, intenta disiparla. ¿Y la disipa cómo? Con alcohol, con drogas, con nicotina, incluso con celulares. Usted ve hoy en día, y muchas personas, cuando están preocupadas por algo, cuando quieren sacar su mente de la situación, utilizan el celular y empiezan a ver videos de cosas sin sentido, incluso, y ahí aprovecha el diablo para meterse. Eso es seguro. La preocupación no solamente es inútil, dañina, sino que es contagiosa. Deuteronomios 28
dice así: hablando sobre las leyes de la guerra, Dios dijo, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Eso significa, esas palabras significan temeroso y de bajo ánimo. Dice: vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Dios le dijo a los que se preocupan en exceso, a los que no confían en Dios: váyanse, porque la guerra ustedes van a terminar contagiando a los demás. El preocuparse es contagioso. Usted tiene una responsabilidad con su familia. Usted tiene que pararse firme con Dios para apaciguar la preocupación, porque la preocupación es contagiosa. Y por último, la preocupación es una ofensa contra Dios. El entregarse completamente a la preocupación lo lleva a usted a un estado donde usted sencillamente no quiere hacer nada por la vida. Es como si usted le dijera a Dios: Dios, usted todo lo que dijo de que no te dejaré, no te desampararé, y lo que habíamos cantado de que nunca me ha dejado, es falso. Cuando usted se entrega a la preocupación, usted le está diciendo en la cara a Dios eso. A usted le quedó grande mi problema. A usted le quedó grande darme ese gozo que usted prometió. Eso es una ofensa contra Dios. ¿Se imagina lo difícil que es que un hijo de uno le diga, se quede sentado en un rincón llorando, y uno le pregunte: ¿por qué está así, hijo? Y él dice: porque no creo que usted me vaya a traer el plato de comida de la noche. Eso es lo mismo que le estamos diciendo a Dios. Dios tiene hijos y Dios es Padre nuestro que está en los cielos. Y nosotros, con nuestra actitud, preocuparse es lo normal en el ser humano porque somos débiles. Pero quedarse en la preocupación ya es un error, porque tenemos que hacer algo. Y ese algo ya vamos a ver qué dice este salmo que debemos hacer. Como les dije, Dios da la salida. Dios dice en el verso 3, en el verso 4, en el verso 5 y en el verso 7 lo que hay que hacer para salir de la preocupación. Y si usted lee las primeras palabras de esos versos, que es lo que voy a explicar ahora, esa es la salida a la preocupación. Usted hace eso y se lo aseguro por la palabra de Dios que usted va a salir de cualquier preocupación que usted tenga. Verso 3 dice: confía en Jehová. Verso 4 dice: deleítate en Jehová. Verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino. Y el verso 7 es: guarda silencio y espera en él. Esta es la forma de vencer cualquier angustia. Primero, verso 3, vamos a leer: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. Confianza. La palabra confianza viene de una raíz etimológica que hace alusión a cuando una persona queda postrada con su rostro en el suelo. Y esto hace referencia a que queda totalmente abandonado a la merced de que está enfrente de él. La confianza en Dios es que nosotros debemos estar confiados de que Él es el único que puede tomar la decisión final sobre la situación que está diciendo. Dios hizo lo que hizo con los israelitas, de llevarlos al desierto, de ponerlos a vagar 40 años allá para que aprendieran a confiar en Él. Y Dios hace lo que hace en su vida para que usted aprenda a confiar en Dios. Dios lo único que quiere es enseñarnos. Dios nunca va a querer destruirnos como el diablo. Téngalo por seguro. Filipenses 4:11. Vamos a Filipenses 4. Dice lo siguiente. Pablo está escribiendo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La vida de Pablo fue guiada por Dios desde que él se convirtió. Y Dios nos lleva algunas veces a donde la fe no es una opción, no es un lujo, es una necesidad. Dios nos lleva a esos momentos donde solamente usted se queda postrado en tierra, así como la palabra confianza es, para que usted diga: Dios, ayúdeme, porque usted es el único que me puede ayudar. Y Pablo, cuando cuenta eso y dice: yo aprendí porque Dios me llevó a esas situaciones, a tener hambre, a estar con comida, a tener abundancia y a perderlo todo. Pablo concluye en el verso 13: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La confianza en Dios. Y aquí va una pregunta para ustedes: ¿qué es lo que verdaderamente a usted le hace feliz? Póngase a preguntar eso. ¿Es alguna posesión? ¿Es alguna amistad? ¿Es algún estatus social que usted tiene? ¿Cómo saber que Dios es su fortaleza? Como Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza de Pablo, su gozo estaba en Dios. ¿Y cómo sabe usted que usted está igual que Pablo? Pues hay un método sencillo y es: empiece a quitar en su mente, diga: si yo no tengo esta posesión, voy a seguir siendo feliz. Si yo no tengo estas amistades, más no tener la posesión, sigo siendo feliz. Sigo estando confiado en Dios. Y si no tengo ni posesión, ni amistad, ni estatus social, ni salud, sigo confiando en Dios. Sigue siendo Él mi fortaleza. ¿Qué es lo que usted en verdad le hace feliz? ¿En qué está fundamentada el gozo de su vida? Jesús, muchas veces hemos escuchado: Jesús es todo lo que necesito. Amén. Pero eso se comprende cuando Jesús es lo único que nos queda. Pablo lo comprendió con su propia vida. Y nosotros, seguramente Dios nos va a llevar, nos ha llevado a situaciones así. Confía en Jehová, dice el Salmo, y haz el bien. Qué importante este pedazo. ¿Por qué? Porque, como les dije, la depresión lleva a las personas a no querer hacer nada, a levantarse tarde, a comer y volver a dormirse y esperar a que algo pase y se solucione todo. Pero se entregan a la total depresión y a la total inutilidad que eso conlleva. Y eso es como el diablo nos quiere ver. Nos quiere ver alejados al final de Dios, quien es el único que nos puede solucionar todo. Haz el bien. Cuando dice esto es: confía en Jehová y haz el bien, es decir, hay que hacer algo. Dios dice: usted confía en mí, usted confía en mí. ¿Por qué entonces sigue usted ahí turbado, cansado, sin querer hacer algo? Y eso es, por ejemplo, hermanos, en el trabajo, situaciones muy difíciles. Hay que llegar a la venta, hay que llegar a los ahorros, hay que hacer muchas cosas. Y uno ve que todo se tiene que cumplir antes del viernes. Y uno dice: ¿cómo voy a hacer eso? Si usted no hace nada, es como si usted no estuviera confiando en Dios. Si Dios dice: confía en mí, eso es como cuando mi abuelo me decía: confía en mí que usted va a montar bicicleta. Y yo me paraba ahí y decía: pero pedalee. Y yo pedaleaba y mi abuelo iba detrás de mí hasta que el punto en que me soltó y yo pude montar. Ese es Dios con usted: confía en mí. Vaya, trabaje, vaya, haga, porque yo estoy contigo. Pero usted tiene que confiar en mí. No vaya a ir a hacer una trampa. No vaya a hacer algo indebido. Confía en mí, dice el Señor. Dice: confía en Jehová
y hace el bien. Y es muy bonito lo que luego sigue en el Salmo que dice, ¿dónde Él pide que hagan el bien? Leamos Salmo 37:3. Dice, confía en Jehová y haz el bien. ¿En dónde? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Haz el bien en el lugar donde usted perdió toda confianza, en el lugar donde usted estuvo deprimido. No piense que alejarse de este país porque usted tuvo una derrota le va a solucionar. El Salmo, palabra de Dios, dice, haz el bien y habitarás en la tierra, en el mismo lugar. Dios está con nosotros. Puede que usted piense que la solución es esta, pero no sucede eso. Confíe en Jehová. Confíe en Jehová y habitará en la tierra. Haz el bien y habitarás en la tierra. Primer punto, confíe en el Señor. Confíe en Dios. Vemos, recuerda, hermanos, el mandamiento, no te impacientes. ¿Y cómo no me impaciento? Confíe en Dios. 2, vamos a leer el verso 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué hay preocupación? Cuando el gozo se va, o mejor dicho, cuando usted lo que le da gozo se ve amenazado, usted empieza a preocuparse. Cuando usted, por ejemplo, su gozo está, por ejemplo, en el celular y lo roban, o le van a decir, mañana te lo quito, y uno se empieza a preocupar. O cuando uno le dice que su salud mañana va a desmejorar, uno se empieza a preocupar, porque en cierta forma a uno le da gozo estar saludable. Sin embargo, en Dios, cuando usted tiene primero a Dios y se deleita en Dios, que es quien le da su gozo, Dios no es amenazado por nadie. Nadie puede amenazar a Dios. Dios, como dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese es la verdadera riqueza que el cristiano tiene. Su Dios. Es el único en el que nosotros podemos estar gozosos, nada más. Las bendiciones de Dios son grandes, sí, pero Dios mismo es nuestra riqueza, es nuestro gozo. Él concederá los deseos de tu corazón. Y quiero explicar bien esto. Cuando usted se deleita en Dios, cuando Dios es la fuente de su gozo, de su riqueza, usted va a entender que el deseo más profundo de su corazón, que el deleite de su corazón es conocerlo más a Él. Mucha gente malinterpreta este versículo y dice, no, es que si yo me deleito en Dios, Dios me va a dar ese carro que tanto quise, Dios me va a dar ganarme el baloto por fin, y entre más me deleito, más voy a lograr esto. Pero la riqueza material nunca estuvo en este salmo. Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando usted se deleita verdaderamente en Dios, el anhelo más profundo suyo, se lo aseguro, es conocerlo más a Él. Es querer saber más de Él. Pablo, en Hechos 9, siempre me gusta decirlo porque me pone a pensar mucho. Él le hizo 2 preguntas a Dios. Y se pasó toda la vida contestando esas 2 preguntas. Señor, ¿quién eres? Pablo se pasó toda la vida conociendo más y más de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esas fueron las 2 preguntas que a mí me gustaría pasarme también el mismo tiempo que Pablo respondiendo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pablo se le concedió eso. Pablo en vida fue llevado al lugar donde Dios está preparando un lugar para nosotros. Pablo en vida, Dios le dio la posibilidad de que él fundara iglesias y nosotros somos el fruto de esa obra misionera de Pablo.
Y Job, ¿cuál es la historia de Job? Job, todo el mundo tal vez se la sabe, pero lo voy a repetir rápidamente. Dice que Dios estaba ahí y de repente el diablo se apareció y le dijo, y Dios le dice al diablo: ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre como él no hay, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces el diablo llega y le dice: no, porque usted lo ha rodeado de muchas cosas. Más o menos le digo: Job tiene su corazón en todas sus bendiciones. Y Dios le dice: yo estoy seguro, porque Dios no se equivoca, de que eso no es así. Y le permitió al diablo tocar la vida de Job, sus posesiones, su salud, su familia, sus amistades. Todo el mundo se alejó de Job, incluso su mujer. Y Job, en el verso 15 del capítulo 13, ¿cuánta madurez espiritual nos falta para decir lo que dijo Job en este versículo? Dice así: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare, en él esperaré. El deleite de Job era Dios. Dios permitió que lo perdiera todo. Y aún así, Job, el deleite de él era su Dios. Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Puede usted decir eso? ¿Puede usted decir eso en la cama, lleno de alguna enfermedad? ¿Puede usted decir eso sin trabajo, sin posesiones, sin amistades, como le tocó a Job? Muchas personas se suicidan o se suicidaron cuando hubo problemas. Yo leía que en las veces en que se cayó la bolsa de Nueva York en la Gran Depresión, 1929, los grandes ejecutivos se tiraban de los edificios de Wall Street porque sabían que lo habían perdido todo. No había ya mártires para ellos. Pero su vida estaba fundamentado en lo material, en el dinero que no se puede comer tras de eso. Como me decía una jefa, que una hermana de ella, que tiene mucho dinero, fue secuestrada y tenía en su bolsillo mucho dinero, en efectivo más sus tarjetas de crédito. Y en el monte, me decía, no podía yo comer ni una uva con ese dinero. No había a quien darse. Se lo entregué todo a los que me secuestraron. Y aún así no padecí hambre por más de una semana. El dinero es una invención del hombre al fin y al cabo. Pero Job, que lo perdió todo, su dinero, sus amigos, su familia, su deleite estaba en Dios. Uno conoce mucho a la gente por las cosas que le hacen feliz, por las cosas que le hacen enojar y por las cosas que le ponen triste. Job no se puso triste, tal vez en algún punto cuando tuvo que enterrar a sus hijos, pero Job, su gozo estaba fundamentado en Dios. A Job no le hacía feliz un camello más, una vaca más, que representaba en ese entonces, por decir algo, un tractor. A Job no le hacía feliz nada de lo material, sino solo su correcta relación con Dios. Confía en el Señor, deleítate en el Señor. 3. Encomienda al Señor tu camino. Encomienda, es decir, comprométase con Dios. Verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomendar a Dios tu camino significa entregar su estilo de vida, cómo andamos, cómo hablamos, cómo interactuamos con los demás, qué hacemos, qué dejamos de hacer. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Muchas veces a alguien se le puede aparecer a usted y dice: la salida es por aquí, haga este soborno, haga este torcido, haga esto, alejado de los caminos de Dios. Usted piensa que esa sea la solución para su problema, porque usted quiere solucionar su problema tierra.
Pero con Dios no es así. Dios hace todo de la forma correcta. Encomienda a Jehová tu camino. La preocupación, cuando usted no encomienda a Jehová tu camino, usted le queda es el camino del diablo. Cualquier camino le sirve. Dice en ese libro, que la verdad casi no me gusta, pero tiene una parte interesante, que es Alicia en el País de las Maravillas. Cuando Alicia estaba en el País de las Maravillas, le preguntó a ese gato, que era como raro, le dijo, ¿cuál camino cojo? Y el gato le dijo, ¿para dónde va? Y ella le dijo, no sé. El gato le dijo, cualquier camino le sirve. Es así el que no encomienda a Jehová su camino. Cualquier camino le sirve el camino de la destrucción total de su alma, untándose del pecado para salir adelante. O le queda el camino del suicidio, o le queda el camino del abandono total, o de irse a una clínica para esquizofrénicos, porque así también, leyendo, preparando la enseñanza, vi las salidas que la gente toma para escapar de un problema. De las historias más interesantes y tristes que me tocó encontrar hubo un soldado japonés que se escondió en la selva porque iban perdiendo la Segunda Guerra Mundial, y se escondió en una cueva y lo dieron por muerto, y vivió 30 años pensando que la guerra seguía ahí. Vivió como ermitaño en esa cueva, escapando del problema. Y el problema había acabado hace 26 años. Con Dios nos dice, confíe en mí, haga el bien, enfrente el problema, pero conmigo, no en sus fuerzas, conmigo. Enfrente eso, que yo lo ayudo. Pero hay que enfrentarlo porque estamos con el que nos puede ayudar. Deleítese en mí, porque cuando usted vea que tal vez la solución no es como la que usted pensaba, usted no se va a ofender. Usted va a estar confiado en mí, usted va a estar gozoso en mí, y usted va a hacer lo correcto, usted va a andar en mis caminos. Y muchas veces lo que a la gente le preocupa es el qué dirán, qué dice la gente de nosotros. Si hacemos esto, si hacemos estas cosas que dice acá el Salmo, Dios incluso se encarga de mantener bien su reputación. Verso 6: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La bendición que es confiar en Dios, la bendición que es deleitarse y encomendar el camino a Dios. Y por último, falta una última cosa que uno tiene que hacer cada vez que uno esté preocupado, y esto debemos hacerlo constantemente. Dice el verso 7: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Guardar silencio sí que es difícil, porque en la situación problemática uno empieza a decir, es que yo estoy así por culpa de yo no sé quién, o por culpa del gobierno, o por culpa de alguien por allá en otro país que tomó una decisión y nos volvió nada acá. O seguramente esto es por culpa del antepasado que hizo esto. O usted empieza a tirarse toda la culpa, usted dice, esto es por culpa mía y mi gran culpa y así. Y resulta y acontece que al final tanta habladuría no hace nada. Guarde silencio. Guarde silencio. Porque luego que usted empiece a decir, esto es culpa de aquel, empieza luego, como hizo Adán y Eva en el jardín del Edén, empezaron a echar la culpa al otro, y cuando Eva dijo, fue la serpiente que usted creó, terminó echándole la culpa a Dios. Y muchas veces en esa tanta habladuría, por no guardar silencio, terminamos diciéndole, ¿y por qué no haces nada? ¿Por qué Dios no soluciona esto mañana? Es que mañana es el último día para yo entregar todo. Mañana pasa esto o aquello. Pero Dios
uno no le dice a Dios, apúrese. Puede que uno le diga, pero Dios no se apura porque uno le dice, apúrese. Dios es el ser más grande del universo. Y a Dios no le interesa, por decirlo así, el tiempo, sino que Dios tiene su tiempo. Dios sabe cuándo debe llegar. La Biblia dice que en el tiempo estipulado fue Jesús. Jesús vivió en esta tierra 33 años, pero solamente a partir del año 30 empezó su ministerio. Isaías 30:18. Vean lo que dice acá. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que en él confían. Dios esperará, porque Él tiene su tiempo. Espera en Dios, guarde silencio, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo. Salmo 35. Dice así: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Amén. Esto lo que usted lee aquí es que hay temporadas de noche en su vida. Hay temporadas donde usted todo lo ve oscuro, donde usted no le ve salida a nada. Pero Dios provee una temporada de día, porque Dios es así. Vuelve a pensar usted y decir, yo puedo acelerar a Dios, voy a ayunar, voy a hacer una vigilia, va a ver Dios, lo va a coger contra la espalda y la pared para que me ayude. Dios no es así. Usted no le puede decir al sol que se afane para que aparezca, para que nazca. El sol aparece cada 24 horas. Usted no puede hacer nada por eso. Así mismo es Dios. Hay tiempo que Dios ha permitido para todo. Todo tiene su tiempo, más bien es lo que nos enseña Eclesiastés. Pero, hermanos, el verso 7 es lo que recuerda el mandamiento del verso 1. Dice: guarde silencio ante Jehová y espere en él. No te alteres. No te alteres. El versículo 1 arranca diciendo: no te impacientes. No te impacientes y no te alteres. Usted quiere ganarle la guerra, la preocupación, tiene que seguir esos consejos que Dios ha dado. Confíe en Él. Confíe en Él. Haga el bien. Deleites en Él. Guarde silencio ante Él. Dios cumplirá. Dios te ayudará, porque el que en Él ha confiado no será avergonzado. Nunca será avergonzado. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No importa lo que el diablo haga, o que recuerde una cosa, como dice la hermana Dios, el diablo es un perro amarrado y Dios tiene la correa. Todo lo que le acontece en su vida, si usted está en Dios, es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, no es para su destrucción, es para su formación. Y si Dios está con usted, confíe en Él, deleítese en Él, guarde silencio en Él, haga el bien y recuerde que todas las promesas en Él son en Él sí. Amén. Si Él dice: venid a mí, si estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hermanos, esta es la enseñanza que Dios había puesto